Bueno, vamos a leer Juan, la primera epístola de Juan. Este fue el apóstol Juan el que escribió esta epístola, igual que Pedro, igual que otros. Es un escritor que vivió con Jesús, lo conoció. O sea, es que uno tiene que tener eso en la mente. Es como Santiago, o sea, era el hermano de Jesús. En este caso, Juan conoció profundamente a Jesús. De hecho, escribió el Evangelio de Juan y dice al discípulo amado. O sea, cuando Juan habla de él mismo en su epístola, dice el discípulo a que Jesús amaba. O sea, Juan sabía, si había una cosa que Juan sabía de Jesús, era Jesús me ama. Jesús me ama. Y eso lo vamos a ver en esta carta. Era alguien cercano a él que lo conocía. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Jesús era desde el principio. Y así empieza la epístola de Juan también, el Evangelio, perdón. Lo que hemos oído. Y no solo lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, es que yo les estoy escribiendo algo que yo vi, no me lo contaron, yo lo vi, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y ustedes que están leyendo en este tiempo, les decía, es que ustedes también han visto lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, les está diciendo, ustedes y yo lo vimos, lo oímos. O sea, porque acuérdense que, por ejemplo, el Coliseo romano era diseñado para entretener al emperador matando judíos, matando cristianos. O sea, los mataban como una diversión. Juan empieza y dice, acuérdense, no dejemos de recordar quién era Jesús, cuánto nos amó, nos entregó, creyó en nosotros, nos escogió para que lo siguiéramos a Él. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, Jesús fue manifestada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice aquí que la vida fue manifestada, está hablando de Jesús, porque Jesús fue manifestado. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, visto y oído. O sea, Él sigue diciendo, es que lo hemos visto, es que lo hemos oído, no es que lo hemos soñado, lo hemos visto. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es importante, nuestra comunión no es con María. No, aquí dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con Jesucristo. Ni siquiera es con el Espíritu Santo, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que tengo comunión con Jesús y andamos en tinieblas, mentimos. Si yo digo que tengo comunión con Jesús y ando en tinieblas, estoy solo, estoy mintiendo. Mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si yo ando en luz, si yo ando en pureza, en santidad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si yo vivo en eso, si yo vivo en Jesús, en ese camino, entonces yo puedo tener comunión fácilmente con otros cristianos. O sea, si yo conozco un cristiano me conoce fácilmente, le caigo bien. ¿Por qué? Porque tengo esa relación con Jesús. Tengo esa comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, ojo que el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, o sea, si yo ando en luz, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, es la sangre de Jesús la que me limpia de todo pecado. Y no crea que usted no ocupa que la sangre de Jesús lo limpia de su pecado, porque usted es muy bueno, muy esto, muy lo otro. No. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo soy un pecador sin Jesús y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si, por eso Jesús decía,
No los sanos son los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si usted juega de que es muy bueno sin Jesús, entonces no tiene necesidad de médico. Está bien, se está engañando, dice el versículo 8. Pero el versículo 9 dice, aquellos humildes que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo creo que soy el mejor ser humano de la vida, de la tierra, sin Jesús estoy engañado. Pero si confieso a Él mis pecados y que necesito su perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. Es como si no hubiéramos pecado delante de Él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque Él dijo que todo hombre es pecador y su palabra no está en nosotros. Este es 1 de Juan 1. Vamos a hacer un par de preguntas. Dice, ¿quién vio una escalera de la tierra hasta el cielo? Ese fue Génesis 28:12, fue Jacob. ¿Cuántos años vivió Abraham? Está difícil, Génesis 25:7, 175 años. Respecto a la obediencia, ¿qué deben hacer los hijos frente a sus padres? O sea, y esto es un mandamiento. ¿Qué deben hacer los hijos frente a sus padres? No dice si los padres son buenos o malos. No, dice Colosenses 3:20, obedecerlos en todo. Hijos, obedezcan en todo a vuestros padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dios se agrada de que obedezcamos a nuestros padres. Otro par de preguntas. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Lo acabamos de leer, se leyó en 1 de Pedro 3:20. 8 personas en la familia de Noé. ¿A quién dijo Dios? Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. A Jeremías y a usted y a mí, Dios nos dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. O sea, Dios nos preconoció. Y ese cuento que le ganamos a 3,000 espermatozoides, no, es que Dios nos escogió. Y sí, le ganamos porque Dios dijo, va va usted. ¿Qué significa el nombre Manuel? Mateo 1:23, Dios con nosotros. Eso es 1 de Juan 2. 1 de Juan 1.